La idea de que celebráramos este acto fue de Dionisio Pérez Venegas y luego yo me apunté a ella. En un momento primero Dionisio tenía la intención, pretendiendo ocultarle a Antonio, que quería hacerle alguna cosa significativa en torno al 50 aniversario de Tigre en el Jardín, cosa que a Antonio generalmente no se le escapa, pero que en esa situación de digo, no digo, es o no es, pues estábamos uno y otro. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer en Albolote? Y yo dije, pues si vamos a intentar hacer en Albolote, pues tratar de compartirlo con el mayor número posible de personas que puedan estar interesados en la figura de Antonio y en la obra de Antonio. En la figura porque es una ambivalencia que no es posible separar. Figura y salero, pues en Antonio es la misma cosa, ¿no? Y propusimos a una serie de personas, si estaban dispuestas a leer un poema, comentarlo, y que de ahí naciera y fuera el fruto del acto en sí mismo, lo que permitiría a Antonio que le contáramos qué nos parece su obra, qué nos parece él como autor, y darle pábulo a Antonio solo en aquellas cosas que nos alumbre de su propia escritura, de su propia obra y su propia valoración. Y ese es el motivo tan sencillo del acto. 50 años de un libro de poesía donde además prácticamente Antonio lo arrincona, porque inmediatamente empiezan a salir por ahí poetas muy novísimos, no sé cuántos, no sé qué, y resulta que de esos casi nadie se acuerda ya de esos poetas, y Antonio, que no lo meten entre los novísimos, entre las antologías y en todas esas historias, viene con Tigre en el Jardín. Y de pronto sigue existiendo como poemario y como decir que nos dice cosas, y sigue avanzando en la edad hasta convertirse prácticamente en un clásico de la poesía española del último medio siglo XX y lo que llevamos ya del XXI. Con lo cual, en fin, Antonio, que dice que lo clásico siempre es a partir de los 20, 25 años, en Antonio se ha cumplido el doble, quiere decir que ya es súper clásico, ¿no? Y es un hecho importante en sí mismo como proyecto editorial, como proyecto poético de Antonio, pero más allá incluso el propio libro es un hecho muy significativo que cuando abrimos sus páginas y nos ponemos a leerlo, de pronto nos damos cuenta que parece que está hecho no hace 50 años, sino hoy mismo. ¿Por qué? Porque nos cuenta cosas de hace 50 años que tampoco hemos cambiado tanto y que nos significan ahora y que nos referencian ahora en relación a lo que dice Antonio en el libro y a las situaciones vitales que vivimos hoy. Yo me voy a callar. Sí, ya está bien. Le dijimos que cuando bueno, llegáramos nosotros tenía que quedar. Dionisio que nos tiene corregido habitualmente en los actos donde participamos, pues hoy también. Quiere decir que partíamos de eso. Yo pensaba que íbamos a hacer un libro, cosa que afortunadamente no ha pasado, como cuando se planteó hacer la celebración de los 40 años de Tigre en el Jardín. Y es que al final el libro se llama 40 más 4, porque por culpa de Dionisio no se pudo publicar en los 40 años, sino que finalmente se publicó a los 44. En fin, fue una fórmula interesante lo de los 40 más 4, pero es verdad que fue una cosa ahí costosa, un parto por Dios que costó. Pero fue porque no había dinero. Que no había... Es lo habitual. Dionisio quiere que yo lea un texto que le hice, pensando yo que íbamos a hacer una publicación, un texto que lo hice en torno a Tigre en el Jardín. Yo lo voy a leer y vosotros lo entendéis como un texto de contexto
que luego Antonio pueda decir si sirve o no sirve, si lo tiramos a la papelera y ya está, punto, no pasa nada. Rugido de vida ardiendo. Hay que intentar vivir y luego mirar al sol hasta quedarse ciego, cantar nuestro destino. Estas palabras son de Antonio Carvajal y están en Mirada sobre el agua, ¿eh? Y acompañan este poema. ¿Perdón? Entonces me he equivocado yo a tomar la nota. Me he jugado nada más. De pronto vino el tiempo que anda, como una sacudida que el año 68, casi postrero y proseguido del 69 y 70 propio, siendo aquí que a la vida reprimían tricornios como acta, tragedia y sangre oprobio, jaleadas por el sanguinario y perenne asesino. De allí fue que algo después llegó noticia del ser pleno, de los haceres de un movimiento refutando lo existente y por sí, a más luchando en la ciudad de las luces, armado de insumisas ideas, barricadas y adoquines, e irradiando republicanas luchas junto de honrar a su luminal proletaria comuna. Contemporáneo de una misma ansia de libertad fraternizamos aquellos días, aun lo disímil de nuestro hacer y estado. Yo leal concurso soy a lo ellos sido, aun lo parco de las noticias llegadas, aun lo alto de sus batallas y referido. Y exultamos de ellos por más del sonrojo que nuestro vivir muñía en el pávido ánimo de la mayoría, de lo tanto que nos faltaba, de lo tanto que nos costaba y que ser nos costaría. Mas qué placer, aquel rugido felino de sí exultando ante los rostros y mientes de los ingerentes dictados y sus heces. Aquel tigre en el jardín llegó cierto para decir alto lo soy y lo propósito, mas hubo recelos o dudas por el rugir de los magnos felinos. En nos mucho orgullo de que fuesen voz y legado de uno de los nuestros y al saber que con ellos habíamos llegado a la madurez y cima de lo hasta entonces dicho. Tigres somos, de un fuego siempre vivo e ileso dijeron y dicen, siendo ayer tal hoy cierto. 50 años ha que laboran camino, aquel jardín y su rubor de geranios, jazmines y rosas ya no existe. Se lo llevó el infame hurto y sus litigios, mas los tigres aún siguen rugiendo. Si vas por tina o a gozo, te ciñe el viento. Pues bueno, como yo ya leí el texto, pues le va a tocar a Emilio intervenir. Bueno, yo, el poema que elegí se llama La corbeta atrevida. Y en un libro tan estupendo, tan extraordinario, la verdad es que resulta muy difícil escoger un poema. A mí me costó mucho trabajo. Lo mejor que tiene el libro, desde mi punto de vista, es, aparte del dominio métrico extraordinario de un maestro, el que se consiga que desde estructuras clásicas que podrían resultar al final, si se mantiene mucho rato, como ocurre en el libro, ¿no? Porque casi todos son sonetos en alejandrino, si se mantiene la forma clásica excesiva, pues pudiera resultar un tanto frío, esteticista, y no es el caso. También hay mucho calor y mucha emoción. Y incluso a más, ¿no? O sea, también un poco desde la inmanencia, desde lo cotidiano, desde algo tan sencillo como cacharros de la cocina que se usan a diario, a la trascendencia, ¿no? Porque también se menciona a Dios en el poema. No sé yo si Antonio lo usaba en un sentido metafórico o no. Mi lectura ha sido Dios, ¿no? Sin tal metáfora. Sin más lo voy a leer, porque yo creo que los poemas se explican mejor ellos que todo lo que podamos decir sobre ellos. La corbeta atrevida. La mesa estaba puesta. Dios tiene un solo dedo para mover la sopa como mueve las olas. Cucharas y guisantes destellan con denuedo en el risueño brillo de un par de cacerolas. Oh Dios, color de rosa, blanco mantel de miedo, coge mi corazón como dos caracolas y llévalo a tu oreja,
a tu tímpano acedo, mientras la mar se ensancha y en su filo te amolas. Toma un trozo de carne y un pedazo de pera, navega por los ríos, navega por la espalda y hende mis manos tibias, destroza mi frontera. Oh Dios, dulce corbeta, amor mío, guirnalda de frutas, besos, aires, mientras la nube espera blancas velas abiertas en un vientre esmeralda. Pepito Cabrera, Marco. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. No ha podido venir José Cabrera. De alguna manera José Cabrera y yo representamos, por así decirlo, a los discípulos de Antonio Carvajal. Somos también la demostración de que todos esos juicios que se han vertido sobre la poesía de Antonio Carvajal, especialmente sobre este libro, cuando apareció, de que era esteticista, era neobarroco y eso era una estupidez, y no era más que juicios de una crítica atrevida o ignorante que se atrevía a decir lo que era bueno y lo que era malo. Muchos no estábamos de acuerdo con eso, porque cualquiera que lea el libro, pues, o queda deslumbrado o no sabe leer, y hay que aprender a leer. Yo he elegido Paraíso Final. El libro está, ya saben ustedes, está plagado de sonetos. He elegido este porque a mí me gusta especialmente por la fluidez. La fluidez quiero decir que si uno lee o si ustedes se acercan a la poesía actual de muchos poetas, no se entiende muy bien por qué organizan los poemas como los organizan. No, aquí, bueno, esto es un poema estrófico, uno tiene que someterse a la forma que existe en ese poema estrófico, pero hay una justificación. En la poesía actual muchas veces no existe esa justificación, no existe esa maestría tampoco, y suele corresponderse una idea con un verso, una cosa un poco absurda, o una idea con una estrofa. La estrofa, en el momento que acaba la idea, el poeta acaba la estrofa y no es capaz de continuar. Eso ocurre en la poesía actual. Yo he elegido este porque es todo lo contrario. Las ideas fluyen igual que fluye el discurso. Discurso e idea, evidentemente, son prácticamente la misma cosa. Hay poetas que no lo entienden y yo creo que Antonio lo entendió desde el comienzo, desde su primer libro, bueno, desde su segundo libro, ¿no? Publicado el primero, escrito el segundo. La estrofa que han citado tú antes, la octava estrofa de Casi una fantasía, creo. Bueno, Paraíso Final. Luchando cuerpo a cuerpo, nos queremos de veras, y es fuego de mi carne, la flor de tu mejilla. El beso en su volumen iguala a la semilla que brota verdemente con dos hojas primeras. En la concha del ámbar manan las primaveras, un arroyo sereno de miel y manzanilla. Tiene la tierra plumas de mirlo y abubilla. Viene nuestro abrazo, canarios y jilgueras. El nácar se disuelve en manantial de leche, en torrente de vino, de aceite y de resina. No hay nada como el lirio que tanto nos estreche. Hay en cueva de nata paladar de paloma y en jardines cerrados para el sol que declina, paraísos abiertos del tacto y del aroma. Muchas gracias. No sé si leer el de Pepito, no sé cuál era. Lo lees tú, Bonico. Pepito era San Miguel. San Miguel. Venga. Lo leo yo también. Si lo encuentro. Aquí. San Miguel. Tu espada de dos filos, amor, tiene una mella, y si come la carne, deja completo el hueso. Por más que coma en llanto, por más que coma en beso, el esqueleto intacto no padece tu huella. Fosforece en la noche, gusano, espejo, estrella, costilla, fémur, radio, tímpano, siempre ileso, y el hierro de tu espada, aparicioso y preso, llora y besa sin pausa por la mejilla bella. Tu boca de dos labios, arcángel luminoso, me sacude en mí mismo, los huesos me distiende, me rinde desmayado de luz mientras me fresa. Puede más que tu espalda de filo caprichoso, y me hiende la boca, y la carne me hiende, y el hueso con un beso me hiende y atraviesa. Gracias.
Yo elegí un poema que se llama Anunciación de la carne, que es el primer poema del libro, que me dejó absolutamente deslumbrada. Había oído hablar mucho de este libro, pero nunca me había enfrentado a él. Anunciación de la carne es un poema complejo y hermosísimo, y eso es muy difícil de hacer. Es decir, un poema con tantísimo mensaje o contenido y con esa belleza y hermosura es una cosa solamente de grandísimos poetas. Este libro tiene 50 años, tendrá 50 más. A los poetas y a los libros solo el tiempo los pone en su lugar, eso es una cosa que tengo clarísimo. Las obras de arte verdaderamente buenas tienen muchos niveles de acercamiento, tienen muchos niveles de intimidad, y depende de la persona y depende de cada uno del momento en que le coja, te acercan más o te acercan menos. Este poema tiene un tema que tampoco hay que ser muy listo para descubrirlo. La Anunciación de la carne tiene un primer tema, una primera aproximación que lo está diciendo en su propio título. Habla como primer asunto de esa adquisición de la primera experiencia y de sexual, erótica, de la pérdida de la inocencia como primer tema. Tiene un montón de alusiones, hay una inundación de experiencias sensoriales que tiene el poema. Los 5 sentidos se recogen aquí, la vista, el olfato, el gusto están ahí. Se recoge también todo lo que se refiere a la niñez perdida, a la inocencia perdida. Aparecen arquetipos de nuestros cuentos infantiles que son arquetipos mucho más antiguos, la manzana, el reloj que da la hora, que se corresponden con cambios de estado de la conciencia, son cosas mucho más profundas y menos banales de lo que parece. La figura relativa a la blancura, al renacimiento, a la lucidez, todo eso está ahí de una forma bastante palmaria y bastante clara. Pero si vamos un poco más allá de los absortos colibríes y de los jilgueros turquíes, yo estoy enamorada de la palabra turquí. Me muero por utilizarla alguna vez en mi vida o por decirle a una dependiente de Zara que me busque una camisa color turquía, a ver la cara que me pone, porque estoy realmente enamorada de esa palabra. Bueno, una vez trascendido esto que me costó, veo que estamos en presencia de una especial, rara y cualificada hierofanía. La hierofanía es una palabra que designa una cosa que todos conocemos, aunque sea rara, que es la revelación de lo trascendente en los objetos cotidianos. Es decir, en la historia de las religiones, una hierofanía es una zarza ardiendo, es decir, la manifestación de lo sagrado en los objetos cotidianos. Una señora que se queda embarazada sin saber cómo es una hierofanía. En las religiones orientales también está. Pero hay una cosa muy importante aquí. La hierofanía requiere 2 conceptos antagónicos. Una cosa es lo profano y otra cosa es lo sagrado. Lo sagrado se manifiesta en lo profano. Pero a mí me da la sensación de que aquí Antonio nos dice que no. Nos dice que no, que esa autorrevelación carnal que está en el poema es al mismo tiempo una revelación espiritual. Es decir, no que lo sagrado se manifiesta en la carne, sino que la carne es sagrada y que el espíritu es carne. Y lo dice, a mi juicio, en algunos versos muy claros del poema. Así que eso de dividir lo espiritual y lo carnal lo vamos a dejar para los pescadores de hombres, para los pescadores de almas, porque aquí tenemos una identidad única o unívoca que no solo fundamenta el retablo, que me parece una parte excepcional del libro, sino que fundamenta todo lo que es Tigre en el jardín, y creo que me atrevería a decir hasta que puede fundamentar hasta una experiencia vital. Pero lo realmente conmovedor y lo que realmente me conmueve del poema es que esto no ha sido, creo que este joven poeta aquí, sonriente, ha utilizado todas sus herramientas para decirnos que esto no ha sido fácil ni lento, que ni fácil, ni rápido, ni espontáneo, sino que este autoconocimiento espiritual, que se dice con palabras muy sencillas, ha sido un proceso lento y difícil. Creo que lo sé porque a medida que el poema avanza, la coloratura del poema avanza, se adensan los silencios, se adensan las palabras, y además ha recorrido todo y cada uno de los versos, que son 13, hasta llegar al 14 de los 14 versos que dicen que es soneto. Voy a leer Anunciación de la carne.
Envuelto en seda y nardos, encajes y rubíes, vino el ángel del cielo a verme una mañana. Yo encadenaba plumas de ensueño en mi ventana con un candor desnudo de lino y alelíes. Su corte de querubes y jilgueros turquíes cambiaba por mi leche, mi miel y mi manzana. El beso y la mejilla eran de nácar grana, de tibios surtidores y absortos colibríes. Se deslizó en mis venas como pez por el río, y al tiempo que en su torre daba el reloj la hora, mané sangre y luceros mezclados con rocío. Me cerró las heridas su boca que enamora, y abrazando mi cuerpo transitado en su brío, me dijo: eres hermoso, y se fue con la aurora. Gracias. Bueno, he de confesar, y me da mucha vergüenza, pero nunca había leído un libro de Antonio Carvajal, un poemario. Así que agradezco mucho que me hayáis invitado a esto, porque así por fin lo he conocido. Y bueno, me ha encantado. El poema que he elegido, poema 9, tengo la costumbre cuando voy a leer un poemario de abrirlo y nunca empezar por el principio, no sé por qué, es una manía. Entonces lo abro y apareció este poema. No sé si voy a decir una barbaridad, pero todo el libro, se lo comenté a Juanca una vez, me recordaba la musicalidad de las rimas, me recordaba mucho a Becker y, bueno, me encantó. Este poema fue amor a primera vista y, en fin, pues sin más os lo voy a leer. Amor mío, te ofrezco mi cabeza en un plato, desayuna. Te ofrezco mi corazón pequeño y una vena fecunda que tu lengua de gato ha de lamer y aclaras las arrugas del ceño. Otra copita y basta. Amor mío, qué rato más feliz tu mordisco, como un nudo de sueño. Yo escalo las paredes, tú apacientas un hato, y yo valo en la sombra como cabra sin dueño. Para ti no es la sombra, para ti es solo el día. Mi amor nunca tocado por un dedo de bruma, mi amor nunca dejado por la indemne alegría. Te ofrezco un dedo rosa y unos labios de espuma. Amor mío, te ofrezco la lengua que tenía cuando dije tu nombre y era el eco una pluma. ¿Vamos por orden alfabético? Exacto. Riguroso, para que no nos perdamos. Bueno, pues gracias por invitarme a participar. Me hace especial ilusión porque desde que soy jovencita he escuchado en mi casa el nombre de Antonio Carvajal, mucho. Y era una figura que se me hacía muy cercana porque mi madre es conocida de Antonio Carvajal. Luego te diré quién es. Y yo escuchaba, empezaba la facultad por aquel tiempo, empezaba ya a dedicarme un poco a la cultura y para mí y he crecido siendo él un referente en casa, escuchando historias y un mundo que me apasionaba. Y cuando Juan Carlos me invitó a participar, pues no sé, fue como algo mágico, algo así del destino, que me ha hecho especialmente mucha ilusión. El libro me ha encantado y creo que cualquiera, no sé, cualquiera era bonito, pero en un tiempo en el que, no sé, hay cosas tan feas, hablar de pasión y de besos me parece un regalo.
y por eso he elegido este poema que se llama Pasión y que voy a leer. Con estos mismos labios que ha de comer la tierra, te beso limpiamente los mínimos cabellos que hacen anillos de ébano, minúsculos y bellos, en tu cuello, lo mismo que el pinar en la tierra. Te muerdo con los dientes, te hiero en esta guerra de amor en que enloquezco. Sangras y pongo sellos a las heridas tibias con besos, besos. Ellos que han de quedar comidos, mordidos por la tierra. Tal ímpetu me come las entrañas que sorbo tu carne palmo a palmo, cerco de llama al sexo, te devoro a caricias y a besos y a mordiscos. Ni la muerte, ni el ansia, ni el tiempo son estorbo. El abrazo es lo mismo si cóncavo o convexo, y yo soy un cordero que trisca en tus apriscos. Yo creo que esta tarde es una alegría estar en esta sala repleta y cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la poesía. En esta ocasión yo he seleccionado Naturaleza ofrecida, porque me ha parecido que en un mundo en el que vamos corriendo sin detenernos, creo que es una fotografía perfecta donde la luz precisamente nos da esos recovecos y esos detalles para disfrutar de la misma. Desde la flor al pájaro hay una ala tendida, ala dorada y cálida como un haz de centeno, desde la aurora tibia suavemente cernida, el horizonte claro la sostiene en su seno. Todas las cosas hallan su imagen encendida en esta luz alada, el blando barro, el heno verde, el membrillo gualda, la realidad, la vida, el gozo siempre intacto y el siempre amor sereno. Todo vive en la luz y la luz vive en todo. Y todo es una sola naturaleza acorde para el hombre y el pez, los pájaros y el lodo. Y qué hermoso es saberse llamarada del río, la sangre sin fronteras y el cuerpo sin un borde que le impida ser agua si lo anega el rocío. Hola. Yo había oído hablar mucho de usted, incluso en mi casa, pero no lo conocía y el libro tampoco lo conocía. Y bueno, después de leerlo me ha encantado y elegir un poema me ha costado mucho, pero he elegido uno que la primera vez que lo leí, digo, este es mi padre. Yo adoro a mi padre, está por ahí. Y entonces dije, por no sé, porque me recuerda a él mucho y porque luego le voy a preguntar a quién se lo dedica a usted. Se llama Dedicatoria. A ver si os gusta, tanto como a mí. Irás por esos campos que tú conoces tanto, hundiéndote gozoso en la bruma lejana, y nos habrás dejado un cierto triste encanto en este cuadro abierto hacia ti en la mañana. Irás por las acequias, el ruiseñor y el canto del álamo y su risa, la luz y su ventana. Abrirán a tu paso el linar y el acanto, madurará el membrillo, el caqui y la manzana. Te irás por esos montes donde se acuda el alba, donde el ocaso enciende su rosa pensativa. Serás el oro mismo, serás el mismo malva. Nos llamarás, lejano, desde un secreto hado, y al prender el silencio, su amarga siempre viva, pensativos y humildes, nos tendrás a tu lado.
está dedicado, lo mismo que todo el conjunto de los 7 poemas de naturaleza ofrecida, al escultor Bernardo Olmedo, que me regaló un cuadro que él había hecho de jovencito. Era un bodegón con cántaros y membrillos. Y entonces había 7 elementos en el cuadro, es decir, había 3 membrillos, un cántaro, un paño y una composición. Aunque parezca que no, es una cosa fundamental para un cuadro. Y entonces yo le hice lo mismo, le hice 3 membrillos, un cantarillo, el paño, la composición, la naturaleza ofrecida, el título general y por último la dedicación. Y además es que por encima de ser escultor y por encima de ser una persona extraordinaria, no había cosa que me gustara más que andar por el campo. Por eso, sobre todo fundamentalmente la zona donde él iba más, que era la zona del Huerto Santillán y toda la parte de Sademonta y de aire limpio, que tanto me gustaba. Así que me alegra que haya una niña jovencita que piensa que su padre era el tratado. Ojalá sea así, que siga. Gracias. Buenas noches, es un placer estar aquí. Realmente yo había venido de público para ver el evento, que me parecía maravilloso. Y aquí, hombre, yo siempre voy con el libro en la mano si voy a recitar, y más si es de Antonio. Bueno, no tenía ninguno elegido porque realmente tenía aquí unas marcas y he cogido por los que le suelo leer a mis alumnos en clase, que trabajamos este libro bastante. Y yo también soy alumno de Antonio, de lo que estoy muy orgulloso. Y al final, muchos de los que tenía elegidos han sido leídos. Iba a leer Pasión, que me gusta muchísimo, pero bueno, voy a leer a otro que tiene un tema que me encanta. Otra vida, otro mar. Es el último que termina el poemario. Álzate ante mí, a mi boca, galvánico amor mío, terriblemente impuro bajo un sol de justicia, revolcado en la muerte, como el furioso río empapado de rayos, de tierra y de inmundicia. Retuércete en mi inglés, provoca un desafío entre el amargo orgullo y la casta caricia, y desata los vientos y el témpano más frío para asolar el único vergel de la delicia. Y asfíxiame en el fango y hazme sombra de nada, como un volcán de envidia, como una injusta mano, como un diente roído que en la fruta se encona. Y después de estar sucios y con la carne helada, vamos al agua quieta donde fulge el verano, vamos al mar sereno que nunca nos traiciona. Gracias. Tuvimos la suerte nosotros en la Facultad de Traducción de llevar a cabo la primera traducción colectiva de las 15 que hemos hecho en esta facultad, y la primera fue quizá la más importante y la más decisiva, que fue precisamente una selección de poemas de Antonio Carvajal, que había sido mi profesor, me había quedado deslumbrada, hice la tesis sobre él y encima decidimos traducirle. Y fue la primera antología, un libro muy modesto, pero absolutamente precioso, histórico, porque es el último libro publicado por la gran editorial francesa Segers. Entonces tuvimos esta suerte de poderlo traducir, de tener un revisor absolutamente deslumbrante que es, por desgracia, ha muerto, y que es Claude Cuffon, el mayor hispanista y traductor de Neruda, traductor de Guillén, traductor de Alberti. Y al ser revisor de Antonio, yo debo de decir que Claude Cuffon se quedó totalmente prendado de la poesía de Antonio Carvajal y lo tradujo con el mismo entusiasmo que había traducido a toda la obra de Pablo Neruda. Entonces, bueno, pues vamos a leer en francés este poema que acabamos de leer. Une autre vie, une autre mer.
monte vers moi, ma bouche, mon galvanique amour, terriblement impur au soleil justicier, et vautré dans la mort comme un fleuve en furie, tout trempé de rayons, de terre et d'immondices. Love-toi sur mes aines et provoque un défi entre l'orgueil amer et la chaste caresse, et déchaîne les vents et le plus froid glaçon pour dévaster l'unique verger de la délice. Asphyxie-moi de fange, fais-moi l'ombre de rien, comme un volcan d'envie, comme une injuste main, comme une dent rongée qui dans le fruit s'acharne. Et une fois salie, la chair toute transie, courons à l'eau sereine où fulgure l'été, courons à la mer calme qui jamais ne trahit. ¿Vuelvo a leerlo en español? Bueno. Otra vida, otro mar. Álzate a mi boca, galvánico amor mío, terriblemente impuro bajo un sol de justicia, revolcado en la muerte, como el furioso río empapado de rayos de tierra y de inmundicia. Retuércete en mis ingles, provoca un desafío entre el amargo orgullo y la casta caricia, y desata los vientos y el témpano más frío para asolar el único vergel de la delicia. Y asfíxiame en el fango, y hazme sombra de nada, como un volcán de envidia, como una injusta mano, como un diente roído que en la fruta se encona. Y después de estar sucios y con la carne helada, vamos al agua quieta donde fulge el verano, vamos al mar sereno que nunca nos traiciona. Bueno, pues yo iba a leer Otra vida, otro mar. Víctor me lo ha quitado, Joel también. Pero en la página que hay al lado es Siesta en el Mirador, que también está muy bien, que empieza diciendo: solo para tus labios mi sangre está madura. Pero ese no lo voy a leer porque no tengo ganas. Voy a leer como cuando yo conocí la poesía de Antonio, conocí el primer libro que yo leí fue Miradas sobre el agua. Entonces, Miradas sobre el agua tiene para mí un encanto especial, porque muchos de ese poemario también tiene esa visión que tiene este poema que voy a leer, y el poema que voy a leer es de Miradas sobre el agua. Cada uno puede hacer lo que quiera. Ya que me habéis quitado los poemas que iba a leer, pues escojo el que yo quiera. Entonces, ¿cómo era la palabra que decía? Eran las 7 palabras de Cristo en la cruz. La última, ¿cómo era? No, dila en latín. En latín dice: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Más o menos, que se pone en sus manos. Eso. Bien, pues voy a leer ese poema. Este poema podríamos remontarnos a Quevedo, en el poema que tiene Amor constante más allá de la muerte. Este es, al contrario, es amor constante antes de la vida. Una idea platónica. También podemos ahí introducir un poco a León Hebreo, la idea de León Hebreo o la poesía mística persa y del mundo árabe también. Bien, pues empiezo. Siempre te tuve en brazos cuando tú no nacías, cuando tú no llorabas, fuente sellada y pura, como tú me abrazabas, como tú me mecías en el jardín cerrado bajo la noche oscura. Yo niño entre tus brazos, pero tú no crecías. Sobre un mundo de insomnio sorprendida criatura,
pero tú no brotabas, pero tú no gemías, y sin embargo, el tiempo tu cansancio inaugura. Siempre estoy en tus brazos, noche que me recibes, y hoy un nudo pequeño, y hay un nudo pequeño, y un pájaro salvaje, desde la rosa al llanto, desde el llanto al sollozo. Siempre naces y mueres, siempre creces y vives, pero estás en mis brazos sin cabellos ni trajes. Pero estoy en tus brazos como al fondo de un pozo. Ahí se queda. Antonio, yo no voy a pretender hablar de tu obra como si fuera una persona erudita, porque nunca he pretendido aparentar lo que no soy. Entonces, yo conocí tu libro aproximadamente hace 25 años, quizás más, hablando en una conversación con Paco Cete. Me dio el libro y me dijo, léetelo que te va a gustar, porque a mí siempre me ha gustado la poesía, pero el que me guste la poesía no significa que la sepa leer. Que eso sí que espero no estropear tu hermoso poema que voy a leer, no estropearlo. Pero como digo, yo me leí tu libro, Tigre en el jardín, hace aproximadamente 25 años, quizá algo más, y me gustó mucho, pero que el otro día, sabiendo del acto, y me dijo José Antonio que si quería leer, le dije que sí, que con mucho gusto leía. Otra cosa es, como digo, que yo entiendo que leer poesía es difícil, a mí me lo parece, ¿no? Y me lo volví a releer y me gustó todavía más de cuando en un principio lo leí. La verdad que me impactó a mí con la literatura, que es un arte, lo mismo que con la pintura, con la escultura. Yo no pretendo, como digo, estudiarla de una manera o de otra. A mí, si me llega, me gusta. O sea, me gusta porque me llega, porque me conmueve, porque me remueve algo por dentro. Y entonces tu libro, al volverlo a leer, la verdad que me ha gustado mucho más que hace 25 años más que me lo leí. Así que voy a leer poema de Tigre en el jardín. Como digo, me disculpa si te lo estropeo. Como un ascua de odio te hemos visto en la aurora, como un trigal de cielo derramado en la vega, y hemos sorbido el agua que tu contacto dora y ese aroma de rosas que nos cerca y anega. En este huerto el lirio es feliz, solo implora libertad nuestra sangre, mientras la nube llega, se riza y leve pasa. Da el chamariz la hora, y el gozo de la sombra como un rencor nos niega. Solos entre las dalias, entre cedro y fuente, tanto nos asediamos que nos cala hasta el hueso este amor sin futuro y esta luz de los dientes. Tigres somos de un fuego siempre vivo e ileso, y te odiamos por libre, recio sol, mientras puentes de plata ha levantado la muerte a nuestro beso. Gracias. Yo, como era un poema de contexto, lo que antes había leído, y era una aportación a Antonio, yo sí quiero leer un poema concreto de Tigre en el jardín, en este caso Otoño. ¿Por qué me gusta Otoño? Además de he tenido que desechar otros que habían pedido otros antes que yo, con lo cual estamos siempre en lo mismo. Me gusta sobre todo porque nos acerca a un mundo que ya para nosotros prácticamente está perdido, que es el mundo del campo, el mundo de la era, el mundo del amor imbrincado en la tierra y que nace en la tierra y que la propia relación de la tierra hace que brote y en definitiva, bueno, lo que es una cosa además añadida a Tigre del Jardín en sus 50 años es que sea capaz de seguir descubriéndonos cosas a la gente nueva que ya no vive esas cosas, que vive en la época de las máquinas, que vive de lo virtual, pues, en fin, que ya no hay eras, por ejemplo, pues que aquí tiene la oportunidad de rememorar qué fue aquel mundo y cómo Antonio lo vivió en este caso. Lloverá en la ciudad como llovía tamo dorado en las redondas eras, y la copa feliz de las esperas recogemos
toda la alegría. Vendrán nubes y naves, y qué orgía de renovadas y altas primaveras, el tabaco, el maíz y las enteras parras dando su verde melodía. Lloverá en tu desnudo fervoroso, lloverá entre mis labios, y el estío dirá su adiós sereno y empapado. Otro mar, otro otoño y otro hermoso amanecer verán tu cuerpo mío, y al pairo restará tu trigo alado. Nos falta Juan Carlos, que no podemos dejarlo, y quien quiera participar. Vale, que no queremos... Sorprenderme de cómo, después de 50 años, este libro, cómo Antonio es tan reconocible en este libro y en concreto también en el poema que he elegido. Y no hablo solamente de la cuestión técnica del poema, del libro, sino sobre todo lo he reconocido personalmente. Antonio es tan sabio como sencillo, es tan maestro como cercano, y lo digo sobre todo porque yo recuerdo la primera vez que fui a su casa, un poco intimidado, pero bueno, él me recibió en pijama, me llevó hasta la cocina, me preparó un café, me puso unas magdalenas, y allí con José Antonio y con Dionisio pues desayunamos, y yo pues me sentí como en casa. Y luego, minutos más tarde y durante el resto del día, pues me estuvo deslumbrando a mí y a todos los que estábamos por allí, pues con su sabiduría, no solo de literatura y de poesía, sino de cualquier tema que pudiese surgir, ¿no? Y además, una sabiduría no basada solamente en conocimientos pasados, sino una sabiduría basada sobre todo en el descubrimiento, porque la pasión que él ponía en aprender cosas nuevas todavía, y lo recuerdo allí buscando en internet cosas sobre no sé qué duque o conde que había por aquí, por esta zona, como un chiquillo cualquiera que se pone a buscar algo que le interesa, ¿no? Este poema que he elegido, pues es igual, ¿no? En ese sentido. Por un lado, técnicamente me parece magistral, pero en su contenido es muy sencillo. Es el poema número 3, se trata de un poema de amor, de esos que se entienda más o se entienda menos, nos coge como un pellizco en el estómago y nos hace sonreír. Dice así. No te encontré en el campo de sangre y culebrinas, ni en el tejar oscuro donde fragué mi abrigo. Viniste entre una turba de avispas asesinas con tu laúd de arroyos y llanuras de trigo. Vi tu dorso doblado de torcer las esquinas y ofrecía tu cintura en mi corto pie de amigo. Te reías, qué niña, y estaban las vecinas mirando en tus entrañas a través de mi ombligo. Dormíamos felices sin oír sus murmullos. Una caja de música, de raíces y aromas guardaba las pupilas del dios de las batallas. Te encontré entre mis brazos, mi luz ebria de arrullos. Te besé en los senos. Y un vuelo de palomas dejó en mis labios círculos, octaedros y rayas. José Antonio, aquí hay también algunos poetas que deberían leer, como ahora se han pasado al mundo de la pintura, porque me parece que la poesía ya no les llena, pues Alfonso Garrido podía leer algún poema, Kiko Noé, que también le gusta escribir. Empezamos por Kiko, mientras Alfonso se lo va pensando. Kiko, ya aquí puedes empezar a leer. Aquí tienes el libro, el que tú quieras, aunque sea repetido. Yo soy militar, soy coronel del ejército y Dionisio, esto es lo que se llama una emboscada. Bueno, pero ya jubilado, ya... Prejubilado, no nos jubilamos nunca, no hemos jubilado nunca.
Yo conocí recientemente también a Antonio Carvajal a través de una colaboración que hacíamos en el Ejército, un recital de poesía, y entonces necesitamos allí a un poeta que nos presentara y que nos diera la auténtica profundidad de la actividad poética en Granada. Y un amigo común me presentó a Antonio, y a partir de entonces pues le conocí personalmente, y esa cercanía y esa sabiduría de la que has hablado pues enseguida nos contagió. Y a mí la poesía me parece una cosa muy difícil porque está lleno de imágenes personales y de referencias que son difíciles de interpretar. A mí me gusta la literatura, soy amante de todas las artes, pero especialmente de la literatura, me gusta la prosa, y con él discuto mucho a la hora, y le interrogo y descubro muchas veces pues es el esplendor de la imaginación y de los sentires en su poesía, y es un descubrimiento continuo, y que tengo pues el lujo y el privilegio de que él me lo explica. No que lo descubrí yo solo, sino que él me lo explica. De Poemas de Valparaíso, el sexto, abierto al azar. Vamos a ver si le doy la entonación adecuada. Deshojar un recuerdo se convierte en un trabajo lleno de rocío, como un campo de lirios y cerezos donde me vieras sin estar conmigo. Dócilmente te tiendes a mi lado, extiendes tu cabello, abres al lino interiores de concha y amaranto. El alba fija tu contornos tibios. Yo repaso el silencio suavemente, fluyen las horas, y en su claro signo ponemos un común astro de besos y damos los recuerdos al olvido. Todo lo que anhelé, tú me lo has dado. Todo lo que viví por ti está vivo. Lo que no fuiste tú, sombra es de un sueño, y no esta flor quemándose en tu brillo. Tus alas puras lo tocaron todo, y aún vuelas en mi gesto pensativo. Oh, no levantes más recuerdos yertos, déjame en ti gozosamente hundido. El próximo en salir es Alfonso Garrido, que como he dicho era profesor también de literatura. Ahora prefiere pintar a escribir. Hombre, alguna cosa se dice también en verso. A mí hay un poema del libro que, aunque se ha dicho, se ha leído por la mozuela esta jovencísima que se lo dedica a su padre, yo le quiero dar otros ecos distintos. ¿Por qué? Yo conocí a Antonio Carvajal en el año 77, él no se acordará ya, cuando en el Club Larra expusimos él un poema, Canción de Amigos, Manuel Salinas puso también otro poema, y yo puse un pequeño dibujo sobre la zapatera prodigiosa, que se lo había regalado a Juan León, y Juan León lo llevó allí a la exposición, ya fuera, igual que su poema, fuera del cartel. Ya estaba hecho el cartel y por eso no aparecemos nosotros dos en él. Pero en aquella época, si recordáis, había en los cuartos de los estudiantes varios carteles. Uno de ellos, una mujer desnuda sobre el mapa de Andalucía, y debajo ponía: anda, Lucía, levántate. Y había otro con el rostro de García Lorca y tomaba los cuatro últimos versos de Alma ausente. Un poema que se le había dedicado él a un amigo se tomaba para hacerle un homenaje a García Lorca. Yo quiero retomar los dos primeros versos de ese cartel y dedicártelos a ti. Y añadiéndole dos versos míos. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura, tan humano y amigo de sus amigos, siempre libredumbre de abrazos donde no cabe duda. Y lo mismo que hacía ese cartel, quiero yo hacer con este poema. Este poema, esta mujer se lo ha dedicado a su padre, y yo te lo quiero robar para que los amigos te lo dediquemos a ti.
Irás por esos campos que tú conoces tanto, hundiéndote gozoso en la bruma lejana, y nos habrás dejado un cierto triste encanto en este cuadro abierto hacia ti en la mañana. Irás por las acequias, el ruiseñor y el canto del álamo y su risa, la luz y su ventana. Abrirán a tu paso el linares y el acanto, madurará el membrillo, el caqui y la manzana. Te irás por esos montes donde se acoda el alba, donde el ocaso enciende su rosa pensativa. Serás el oro mismo, serás el mismo malva. Nos llamarás lejano desde un secreto vado, y al prender el silencio somarga siempre viva, pensativos y humildes, nos tendrás a tu lado. Bueno, todavía quedan algunos por salir. Paco Fernández se aprendió uno de memoria y lo va a decir sin libro. Y saldrá. Pero antes que Paco va a salir Carmelo Trenado. Tú, si no sabes, aprendes. Bueno, tú no vas a destrozar el poema porque tú vas a salir y nos cuentas un poco por qué trabajaste este libro con tus alumnos en aquella exposición que hiciste y por qué muchos de los alumnos cogían el poema Suicidio. Pero aquí, no allí. Pero yo no puedo leer un poema que se lo destrozo, Antonio. Tú haz lo que quieras, pero tú tienes que salir. Y si no, haber no trabajado el libro. Ya lo sabes, para acá. Bueno, para los que no lo sepan, yo... Sí, bueno, me dedico... Mi padre me decía cuando era más pequeño que a ver si lograba ser maestro de algo y no oficial de tanto. Sigo tocando teclas porque aún no soy maestro de nada, a ver si toco alguna que suene bien, pero bueno. Antonio, que siempre ha colaborado con la facultad, con nuestra Facultad de Bellas Artes, con nuestra imperfecta Facultad de Bellas Artes, dependiente de nuestra imperfecta universidad, de una imperfecta educación y cultura, no sé si en Andalucía o a nivel nacional, pero bueno, es un colaborador incansable, como digo, con nuestra facultad. Y un día, siempre todos los años, trabajamos sobre temas de actualidad y hacemos una especie de carteles ilustrativos sobre este tema. Y siempre me aconsejaba por Antonio, y entonces hablábamos de qué podía ser y tal, y surgió lo de Tigres en el Jardín. Ha venido muchas veces a clase, vino en esa ocasión, nos explicó en el aula todo lo que él creía que debía explicar para sugerir posteriores trabajos. Les mandó a los alumnos el libro en PDF y trabajamos, hicimos 2 o 3 exposiciones. Hoy comentaba yo en clase, porque hablamos todos los años de los trabajos estos que hicimos y seguimos haciéndolo precisamente estos días ya que estamos abocados a de nuevo utilizar un tema de actualidad y no sabemos, andamos así perdidos, hablamos de esto precisamente. Y pensaba yo que he sido poco ágil. La verdad es que me he enterado hace poco porque tú me pediste que hablara con los alumnos a ver si era posible hacer una colección de todos los carteles. ¿Te acuerdas? Fue imposible porque habían trabajos magníficos, desde mi punto de vista, creo. Y no era para dejarlos en el camino, se quedaron con ellos. Pero sí he sido, repito, poco ágil porque yo tengo las fotos y te prometo que voy a editar un librito con todos los carteles que tengo y te lo voy a regalar. Qué menos que eso, ¿no? Agradecerte todo cuanto nos das. No me das a mí, nos das a todos los que te conocemos. Y como te he dicho muchas veces, me das envidia sana. Porque yo creo que hay trabajos que se hacen en la mayor de las soledades, como es lo de la pintura. Y desde la incomprensión total. Nadie acepta que cuando uno se relega a un espacio, como digo, en la mayor de las soledades, está haciendo algo. Y con pretensiones, y en ocasiones si lo logra, hacer cultura es algo muy trascendente. Me das envidia sana, como digo,
porque creo que la palabra es la herramienta más eficaz y directa para seducir, para arrastrar, para convocarnos y abandonarnos. Y a mí, desde esa perspectiva, que no tiene nada que ver con la soledad donde trabajo yo y la impronta que puede tener en un momento determinado y obsequiarnos como hace o habéis hecho todos con un poema suyo, yo creo que es como si estuviese inventando la luz teniendo el fleso puesto. Agradecerte todo cuanto nos das, Antonio, porque además también me ha escrito muchos textos, muchos poemas para mis exposiciones y presumo de ello. Y no me queda otra cosa, yo no puedo leer un poema, pero sí agradecerte que existas y que estés en mi vida como en la de muchos que te admiran. Muchas gracias. Has dicho que hasta que cierre podemos estar aquí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 9:17, pues. Vamos. Antonio Carvajal tiene la palabra. Javier iba a leer un poema, pero si ya José Antonio lo ha cortado de esa manera, lo ha cortado de esa manera y no, pero bueno. A mí no me da miedo, José Antonio, sí. Pues ante todo, muchísimas gracias. Y que me emocionáis y yo cuando me emociono pierdo la palabra. Así que la única manera de reponerse es leyendo un poema. Y os voy a hablar del poema que a mí me hubiera gustado oír en boca de otro y que no he oído esta tarde. Pues ya lo leo yo ahora mismo. Se llama Baile en el pueblo. Y es un poema al que yo le tengo especialísimo cariño porque surgió por la necesidad de satisfacer una petición de Vicente Aleixandre, al que yo había conocido hacía poco tiempo, pero yo no sé quién le dijo a Aleixandre que yo sabía mucha métrica. La verdad es que mucha, no sé. Hay gente que sabe mucha más que yo. Solo que como yo, además de la teoría, la practico, tengo la ventaja de que soy el práctico. Así yo, en la universidad pasó lo mismo. Cuando se formó el departamento de teoría de la literatura y literatura comparada, yo dije, déjame a mí para el último. Todos presentaron su asignatura, todos hablaron de la importancia de la teoría, todos contaron sus teorías y cuando me tocó a mí dije, yo soy el práctico. Bien, pues Vicente Aleixandre, por una cuestión que se había planteado en la academia, me planteó, yo a todo esto debo decir que entonces yo tenía la tierna y bonita edad de 22 años. Y me planteó el tema de si yo recordaba o había leído algún endecasílabo. Espérate, ¿cómo se llamaba aquel endecasílabo? Algún endecasílabo arapéstico en español. Imposible que lo haya. Pero lo había porque lo que hacían eran versos de 10 sílabas terminados en palabras drújulas y a mí aquello no me acababa de convencer. Y yo decía, no, porque en los oídos españoles no suena a verso de 11, suena a verso de 10. Y entonces, para hacer una demostración práctica de qué era aquello, pues hice el soneto titulado Baile en el pueblo. El verso en cuestión es un verso casi imposible porque tiene acento en la primera, acento en la sexta, acento en la séptima y acento en la décima. Y el acento de 6 y 7 pues suele entrar en colisión uno con otro y queda un verso muy despantorrado. Por otra parte, es un soneto de entonces, de una modernidad absoluta, ahora es lo más viejo que tiene el poema, que es la psicodelia. Por primera vez, que yo sepa, la psicodelia se incorpora a la poesía española. Recordaréis que los que seáis mayores, porque los niños ya han nacido con todos esos inventos incorporados a su vida, la gente que ha nacido después del año 80, eso lo tiene ya pues, desde que, como el agua, ¿no?
Pero claro, a los que teníamos 17, 18, 20 años y llegábamos de pronto y empezábamos con las discotecas ya y empezaban las luces aquellas chun, 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 a pegarnos flashes y todo lo demás, te das en cuenta que yo soy tengo unos meses de diferencia con Miguel Ríos, soy de la primera generación rockera. Y por otra parte, pues estaba esa cosa estupenda que eran las fiestas de los pueblos con sus verbenas, que entonces se llamaban verbenas, donde se producía lo que cuenta el soneto. Espasmos de guitarras electrónicas riegan de semen el adiós del día. Yodo y cobalto, el son de batería, tandas de percusión roncas y afónicas, piernas y leves en el giro cónicas, su pura ron y cítrica alegría. Deja el beso a hurtadillas una orgía de lágrimas y halinas y anacrónicas. Un quiebro en el tobillo del zorongo, un do menor verdoso en el garrote del cuello duro y vil, blanco y oblondo, avinagra caderas la trompeta, ocre la asila y cítrico el bigote. Tienes la cara añil, cobre y violeta. Gracias. Curiosamente, el verso que es más moderno, porque en música es lo que más se lleva ahora, es el verso que hice el profesor a petición de Vicente Aleixandre. Tantas de percusión roncas y afónicas. Ese. Porque hoy en música, sobre todo en eso que llaman la música clásica, lo que más se lleva es el zambombazo y el chirrido. Ni lo que no parece ronco, pues parece afónico y no sabe uno lo que está oyendo. Me estoy metiendo con los Pierre Boulez y compañía y todos los experimentalistas esos que afortunadamente a medida que se van muriendo ya se van olvidando y ya se oyen menos, porque antes no se oía más que esas tonterías. Donde se ponga un Schubert bien cantado, que se quite Pierre Boulez, por favor. ¿Y qué más? Pues como para muestra bastón botón, claro, ese poema que yo he dicho no es de los más significativos del libro, porque los más significativos ya se han leído. Yo en ese momento en que redacto mi libro soy un lector entusiasta de Valle Inclán. Algunas cosas se han oído por ahí valleinclanescas, aunque no se perciba. Y sobre todo de los versos del teatro de Valle Inclán. A mí una de las obras que más me gusta de Valle Inclán es precisamente La falsa y licencia de la reina castiza, donde hay versos tan estupendos como cuando la reina Isabel II, la reina castiza, se va a un baile de farol, de tapadillo, con su primera dama, y el chulo que lleva a la dama, pero que al mismo tiempo es el que protege a la reina, y dice aquellos versos tan estupendos de Lucero se precia con toses de guapo, ríe la comadre feliz y carnal, y un temblor cachondo le baja del papo a la anca fondona de yegua real. ¿Habéis notado la maravilla del ritmo? ¿Habéis visto ese resbalar desde el papo por el anca de la reina? ¿No? O aquella cosa que hace también Valle Inclán de una de las acotaciones de la obra, cuando dice feria isabelina, befa septembrina, maliciosos ecos de los semanarios revolucionarios, la gorda, la flaca y Gil Blas. Mi musa moderna enarca la pierna, se cimbra, se ondula, se comba, se achula con el ringorrango rítmico del tango y recoge la falda detrás. Eso es una maravilla. Bueno, pues en esos experimentos estaba yo y entusiasmado con esa gente. Yo no recuerdo a ningún sabio erudito, a pesar de que yo lo he dicho montones de veces, que haya recogido la influencia de Valle Inclán en este libro. Y dijeron barroco y góngora. No miren ustedes, del siglo XX, Valle Inclán, Rubén Darío y compañeros mártires, y sobre todo los poetas que están nombrados expresamente en el libro, Federico García Lorca y Vicente Aleixandre. Todo lo demás pues son unas cosas estupendas que a mí yo agradezco muchísimo. Mi libro es el resultado de la lectura. Yo hoy no puedo reconstruir lo que yo leía entonces. Sí puedo dar algunos datos, por ejemplo, la idea del soneto San Miguel, que iba a leer Pepito Cabrera, pero que ha leído Juanjo. Eso de que
el beso puede más que la espada de filo caprichoso y que el beso hiende la carne y que llega hasta el fondo. Bueno, pues es una idea que yo recogí de Miguel de Unamuno, de un poema de Unamuno, que dice que quien se queda en la carne no llega nunca hasta los huesos. Y además contradiciendo a Vicente Aleixandre cuando le dije, cuando él decía el triste hueso impenetrable a donde nunca llega el amor. Y entonces yo le dije, Vicente, me parece que a veces el amor llega hasta los huesos. Los huesos se calan. Y bueno, pues por ahí salían los poemas. Y muchísimas gracias. Y otro detalle. Me preguntaron el otro día por la modernidad del libro. No está aquí, pero yo lo siento como si estuviera, porque hace un mes, precisamente, él hizo un concierto de obras corales, todas basadas en poemas míos, que es el compositor y director de coro y pianista Héctor Eliel Márquez. A Héctor Eliel Márquez le han dado un premio en Venezuela, un premio de composición coral, basado, cantando el soneto Pasión, que se ha leído aquí esta noche. Ese soneto fue censurado. Después de estar publicado en Tigre en el Jardín, lo eligieron para una antología de poesía erótica y lo censuraron. Recurrieron diciendo que el poema ya estaba publicado y los censores dijeron que es que fuera del libro el poema adquiría un significado nuevo. Quiero decir que ellos no se habían enterado porque no habían leído el libro, porque vieron San Miguel, San Rafael, San Gabriel y dijeron, qué bonito, y pasión. Esto se debe hacer sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, no se daban cuenta de que lo que está contando Pasión es un 69. Porque yo también se me dan muy bien las matemáticas. Precisamente por eso he sido profesor de métrica, porque por lo menos sé contar. Vale. Bueno, pues la gracia está en que me preguntaban, bueno, ¿y está de actualidad Tigre en el Jardín? Ahora, alguna actualidad debe tener cuando un compositor, Héctor Eliel Márquez, ha hecho una canción sobre esta obra, sobre este poema, sobre un poema del libro, le han dado un premio y en la justificación del premio, uno de los motivos por lo que lo premia es por la buena elección del texto. Pues eso siempre da gusto. Da tanto gusto como cuando Joel dice que gracias precisamente a Cuffon, el supervisor de la traducción, el libro se publica en Séguers, en París, pero también hay que añadir, y son esas cosas que la vida le va regalando a uno, que de los poetas españoles contemporáneos, en fin, que hemos vivido más o menos simultáneamente con ellos, los tres únicos que estamos editados por Séguers han sido Blas de Otero, Gabriel Celaya y Antonio Carvajal. Y uno, pues, se queda en su casa tan tranquilo y si presume de estas cosas es porque hoy estamos en familia. Y además, que se muera quien no nos quiera. Y gracias. Otra cosa que hacemos con Antonio Carvajal es aprovecharnos de él, de la